Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al contraalmirante retirado, veterano de guerra de Malvinas, Juan Carlos Neves. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, buenas noches. Disfrutando de este día con mejor clima que los anteriores y para tratar un tema que realmente me interesa mucho y me gusta mucho. Ya de por sí te agradezco por tu tiempo, sé que tenés una agenda muy agitada, así que gracias por hacerte este espacio para charlar con nosotros. Sí, mira, a ver, la participación en la Guerra de Malvinas fue un hito en mi vida, quizás uno de los más importantes, seguramente el más importante en mi actividad profesional. Ujú. Así que la causa Malvinas es parte integral, profunda de mi vida, así que toda oportunidad que tengo para ayudar a su divulgación desde mi modesto aporte, bueno, yo lo considero una obligación moral, cualquiera sea la actividad en este momento en este momento estoy realizando una actividad política, estoy en campaña, pero digamos, lo dejamos todo de lado y hablemos de nuestras queridas Islas Malvinas. Perfecto, muchas gracias. Y como siempre voy arrancando con cada entrevistado, me gustaría preguntarte, ¿en dónde naciste y esta vocación de ser marino, cómo te nació? Bueno, yo nací en la ciudad autónoma, Ujú. en Caballito, la Coite 236, una vieja casa que ya fue demolida. Y cuando era niño, yo me apasionaba leyendo las aventuras de Sandokan, el tigre de las Malasia, y leía esas aventuras, esas navegaciones en el mar, ese crujir de las jarcias y todos esos nombres tan específicos. Y bueno, yo dije, yo quiero ser marino. Y lo dije y con mucha fuerza, no tenía parientes en la Armada, mi papá Ujú. era electricista, no tenía conocidos en la Armada, además no conocía el mar, pero yo me lo imaginaba y quería ser marino, y bueno, cuando llegó el momento y tuve la edad, fui a la escuela naval, di el examen y bueno, por la gracia de Dios aprobé y pasé después 36 años en la Armada. Muy felices, por cierto, ¿eh? ¿Qué promoción sos? Soy promoción 98. Yo soy nacido en 1948 y bueno, la promoción 98 de la Escuela Naval es la que, digamos, con la cual ingresé y Ujú. todavía tenemos un grupo, una asociación de promoción y nos seguimos encontrando. Qué Cada bueno. tanto hacemos reuniones y todos los años hacemos un fondo y nos vamos todos con nuestras parejas a algún lugar a pasar un fin de semana largo Qué o lo que bueno. sea. Disfrutamos de la amistad y de la camaradería. Exacto. Y no se perdió a lo largo de los años. Qué bueno eso. Para nada, para nada. El día del amigo nos estallan los teléfonos. Es lindo, ¿no? Sí, la camaradería que se arma dentro de cualquier fuerza armada es hermoso, la verdad. Bueno, Así- este, Bien, así te cuento un que. poco más. Sí, Sí, sí. sí, decime. No, no, sí, hay No, te un. cuento un poco más de la carrera. Yo Ujú, soy, una vez ingresado a la Escuela Naval, soy arquero, o sea, ujú. hombre de las unidades de superficie, Sí. artillero, me especialicé en misiles, hice curso de especialización en misiles. Este, Tuve una carrera interesante, me tocó ir a buscar un buque a Francia, la corbeta Granville, en el año 81, Ujú. y después de eso me designaron para ir a buscar en el año 83 el que iba a ser en ese momento, que de hecho lo fue, el buque más moderno que tenía la Armada, que era la fragata Heroína. Íbamos a Alemania, Hamburgo, y en el año 82, el año de la guerra, a los que formábamos la dotación de ese buque que iba a ir a Alemania, para que hiciéramos los cursos correspondientes, en lugar de mandarnos al hotel de la base naval Puerto Belgrano, decidieron mandarnos a un buque que por su estado no estaba previsto que navegara,
que fue el destructor Araceli. Por esas cuestiones de la vida, esa dotación seleccionada y con la cabeza puesta en ir a Alemania en el año 83, Sí. un día se vio enfrentada a la circunstancia tan significativa de recuperar, nunca hablamos de invadir, de recuperar las Islas Malvinas. Estamos hablando de un destructor clase Sumner de la época de la Segunda Guerra. Sí, 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 era un buque, y además ese buque había sido, que fue traído, digamos, dentro de un lote, era un buque donde se practicaban los reservistas, entonces tenía muchas fallas provocadas y demás, que hacían muy difícil su reparación. De hecho, la Armada había decidido que no se justificaba gastar horas hombre de talleres en reparar. Iba a ser bueno, radiado, entonces. iba a ser radiado, de hecho, después de la guerra fue radiado. Pero bueno, yo te puedo contar que íbamos todos los días a hacer nuestros cursos, cuando regresamos atendíamos lo básico del buque, y yo siempre les decía a los que integrábamos la dotación, yo era el jefe de armamento, les decía, aunque estemos en un buque que no está previsto que navegue, preocúpense de mantener los cargos al día, el material en la mejor condición, porque uno nunca sabe cuándo puede necesitarlo, y la primera víctima de la inoperancia en un buque de guerra son los tripulantes de ese buque de guerra. Claro. Tanto lo así, ese era vamos a decir, mi discurso en todos los buques en los que estaba, pero durante mucho tiempo hubo algunos de mis subordinados de entonces que me decían, usted sabía lo que iba a pasar, por eso no decía eso. Yo le decía, no, yo no lo sabía, pero siempre pensé igual, que había que prepararse para la situación crítica. Así que nos sorprendió un día primero veíamos que en el San Antonio, que era el buque de desembarco, construido en Río Santiago en la década del 60, y que me duele mucho que no construyamos su sustituto, empezaba a embarcar gente del ejército, lo cual era inusual. Después nos trajeron munición de combate, que nosotros teníamos la Santa Bárbara, que es el lugar donde se guarda la munición, que estaba casi vacío, nos traía munición de combate. Vino la gente del taller de misiles a calibrar los Exocet y digamos, a calibrar los radares. Y es como que un olorcillo de que, bueno, acá está por pasar algo, ¿no es cierto? ¿Qué estamos hablando? Así, ¿Fines de marzo? estamos hablando de los días previos a la guerra, los días previos a la recuperación de Malvinas. Así que después de un par de pequeñas zarpadas y no previstas, un día zarpó la flota. Y nos preguntábamos, o sea, zarpó la flota con toda su estructura. Una flota lleva en el centro lo que llamamos el núcleo de la flota. Ahí va el portaaviones, el petrolero que permanentemente, ¿no es cierto?, iba alimentando a los buques que iban, digamos, reaprovisionándose de combustible, y estaba el buque de desembarco, que es donde iban embarcados los que iban a hacer la operación. Alrededor de eso se hace lo que se llama una cortina, se ubican los buques que van haciendo maniobras para tratar de interceptar la aproximación posible de un submarino, la defensa antisuperficie que la daban los Exocet, los trackers en el aire para tratar de anticiparse, ¿no es cierto?, algún riesgo que viniera, y los dos buques, el Hércules y el Santísima Trinidad, que eran los buques antiaéreos de origen británico, cosas de la vida, ¿cierto? Así que la flota estaba en todo su potencial, y los que navegábamos y especulábamos, ¿no es cierto? Pensábamos, estaremos yendo a un gran ejercicio, habrá algún conflicto con Chile que no conocemos. Entonces nos llama el comandante y nos pide que vayamos a todos los libres de guardia que se reunieran en la popa. La popa es la parte de atrás del buque, vamos a decir, que es la más protegida a los vientos, y ahí siempre la voy a recordar la escena. El comandante abre un sobre, saca así un poco teatralmente un papel que era una orden de operaciones, y nos comunica que estábamos yendo a recuperar las Islas Malvinas. Un impacto emocional, algo que uno toda la vida estuvo pensando que le puede pasar, preparándose para, y de pronto te dice, estamos yendo a recuperar las Malvinas. Así que fue un momento extraordinario, inolvidable, y con aquel viejo buque
fuimos marchando con toda la flota, haciendo todo lo posible, pero el buque tenía sus propios límites. Así que en un momento determinado, el buque sufrió una avería, un eje que luego supimos que estaba torcido, se calentó, nos quedamos a media máquina y demás. Y entonces, dolorosamente, digamos, en el último momento tuvimos que regresar a Puerto Belgrano. Y de hecho, cuando regresamos a Puerto Belgrano, vimos, ¿no es cierto?, en televisión todo el movimiento, éramos el único buque que había quedado en la flota, y sucedió algo extraordinario. Todos los operarios, los ingenieros, todo el personal de los arsenales, súper motivado, a pesar de que al buque nunca no se justificaba repararlo, directamente vinieron todos al buque con el afán de cooperar y realmente hicieron una tarea extraordinaria para que nosotros pudiéramos volver a zarpar, que de hecho lo hicimos un par de veces bueno, y seguimos en operaciones, ¿no? Pero bueno, ese momento fue uno de los dos grandes momentos que te puedo mencionar, más allá de las anécdotas cotidianas. Claro. O sea, vieron la recuperación de Malvinas con un sazón ahí de medio de disgusto por no haber podido participar. Claro, de hecho, bueno, la participación directa fue de los infantes, primero haciendo la cabeza de playa, la gente del ejército, el buque de desembarco. Los buques de superficie, como el Seguí, estaban, digamos, protegiendo al portaaviones. O sea, ninguno de los buques de superficie, obviamente por su naturaleza, va a la tierra, va a las Malvinas. Pero, digamos, nosotros tuvimos que replegarnos prematuramente. Después de eso, continuó en los grandes hechos, ¿no es cierto? Bueno, estuvimos en reparaciones y nos integramos el grupo, la división de 3 destructores que acompañaba al Belgrano, que en función de las averías que teníamos, nosotros no estuvimos, y ahí es cuando hunden al Belgrano, y los 2 destructores que lo acompañaban, que eran 2 y no 3 por la circunstancia que nosotros no podíamos estar allí, bueno, participaron, primero se apartaron, después participaron en las tareas de rescate, y ahí tuvimos plena conciencia de que eso era la guerra, porque hasta ese momento eran bombardeos, operaciones aisladas. El hundimiento del Belgrano, 323 marinos, yo había pasado 2 años en el Belgrano, los años 79 y 80, Sí. Fue un impacto, ¿no es cierto? Hay mucha gente que yo conocía que naufragó, gente que murió, y era como esa sensación de que esto es grave, esto es duro, esto ya no es una cuestión, no, esto no se resuelve con conversaciones o con pequeñas, o con acuerdos. Así que cuando nos toca de nuevo zarpar, ese segundo gran momento, que íbamos hacia el sur, a sumarnos a los buques que estaban ahí, porque teníamos 2 conflictos. Por un lado teníamos que estar lo que se llama flota en potencia para eventualmente que no se acerquen se acercaban los británicos a la costa, una cuestión así, y por otro lado teníamos que cubrir el flanco del oeste, porque teníamos información cierta de que Chile estaba realizando maniobras y no queríamos que se aprovechara el conflicto de Malvinas y fuéramos a perder Tierra del Fuego. Los hermanos peruanos también en su momento iniciaron maniobra, eso hizo que también hubiera una distracción de Chile, se llama así, ¿no es cierto?, una maniobra de distracción, que tuvo que mandar parte de su flota al norte, pero bueno, los buques de la Armada estaban distribuidos en la costa, preparados para la participación, hacia allí fuimos, pero fuimos con la convicción de que nuestro viejo buque de la Segunda Guerra Mundial, para que te des una idea, tiene un solo dato: nuestro sonar, que es el aparato que puede detectar submarinos, tenía más o menos 3 kilómetros de alcance, y nuestros torpedos antisubmarinos 1,5 kilómetros. Éramos conscientes que los submarinos británicos nos podían escuchar más o menos entre 40 a 50 kilómetros y lanzarnos desde 10 kilómetros. O sea que la primera noticia de la presencia del submarino iba a ser la explosión del torpedo. Exacto. De manera que decidimos no llevar el sonar activo, porque el sonar activo lo único que hacía era denotar nuestra condición de buque de guerra. Íbamos con el mayor silencio posible y navegando lo más cerca de la costa para dificultar
las actividades propias de los submarinos. Dos cosas te cuento que son un poco la cuestión íntima, la cuestión de la anécdota, la cronología se puede leer en cualquier parte, pero yo me acuerdo que tenía una persona amiga que trabajaba en una escribanía, así que le dejé un sobre con las llaves del auto y las pequeñas cosas personales, y le dije, mira, esto te lo dejo, si pasa algo, se lo mandás a mi hermano, qué sé yo, y digo, pero no lo comentes, ¿viste? Porque si el jefe, como los únicos que estábamos ahí en Punta Alta en ese momento eran los del Seguí, si el jefe de armamento estaba dejando sus cuestiones personales, alguno se va a preocupar. Me decía, Juan Carlos, tengo más de 100 testamentos hológrafos de la gente del Seguí. Y yo dije, oh caramba, todo el mundo tiene perfectamente claro El el riesgo de lo que... presentimiento. A ver cuántos van a faltar, porque siempre en cada navegación están los que tienen un pariente enfermo, el hijo, el problema con la... Bueno, yo te aclaro, no faltó nadie. Somos más de 300 tripulantes, muchos de ellos con cripto, no faltó absolutamente nadie. Eso es uno de los grandes orgullos que tengo en mi vida. Cuando estábamos por zarpar, vino un sacerdote, nos dio un sacramento que yo no conocía, o sea, nos perdonó los pecados, ¿no es cierto? Sin necesidad de confesarnos, al referéndum de que si después queríamos comulgar, cuando regresamos teníamos que confesar, pero fuimos con esa sensación de, listo, están libres de pecado. Tranquilo. Y yo te confieso en la intimidad, que pensé, esto es como un indicio, no, esta es la última aventura, no, seguro que acá de esto no vuelvo. Y dije, bueno, pero si no vuelvo, asumo que me voy a morir, es una cosa significativa, ¿cierto? Quiero vivir estos últimos días con toda la intensidad, con todo el empuje, darle el mejor ejemplo, y así navegamos, así salimos a enfrentar ese momento, por lo menos es lo que yo sentía. Cada uno tendrá su propia historia, su propia intimidad, cada uno lo vive distinto, pero a mí la sensación de decir, bueno, voy a morir, esto es lo que hice hasta ahora, yo era soltero todavía, y bueno, salí con una sensación de liberación de espíritu muy interesante. Y bueno, ahí hubo dos cosas. ¿Qué edad tenías en el 82? Soy del 48, tenía 33. 30 años y cumplí 34 durante el conflicto. ¿Y qué grado tenías? Era teniente de navío. Ah. Teniente de navío. Bueno, ahí sucedieron dos cosas que te puedo contar que también fueron interesantes, ¿no es cierto? O sea, en una publicación posterior, muchos años después, estando en Estados Unidos, usando la escuela de guerra ya, leí que un submarino británico había pedido autorización para torpedear al Seguí, coincidiendo los datos mientras nosotros íbamos hacia el sur, y no lo habían autorizado porque estábamos dentro de las 12 millas náuticas y eso podía llevar el conflicto al continente. O sea que, evidentemente, estuvimos en riesgo de no volver. Y la segunda es una nota simpática. El buque no tenía cubierta de helicópteros, pero cada tanto se acercaba un helicóptero, nos dejaba caer una bolsa con correspondencia, y nosotros poníamos otra bolsa con correspondencia, siempre cuando estábamos relativamente cerca de la costa. Y entre esa correspondencia me llegó una carta de una chica que había conocido el año anterior, cuando estábamos en Francia, una chica española de San Sebastián. Y yo le contestaba y le escribía las cosas que no le podía escribir a mis familiares porque se angustiaban y demás. Entonces, y esta chica me decía que los vascos habían peleado contra los romanos con varas de freno. Me alentaba que peleara con valor. Y yo decía, qué interesante. Bueno, te imaginás que en esa época no había internet ni nada por correo. Fueron 2 o 3 cartas, que algunas las conservo. Y al año siguiente, porque gracias a Dios sobrevivimos, gracias a Dios fuimos a Alemania, fuimos a Hamburgo, la volví a ver a esa chica y hoy llevo 38 años casado con ella. Así que la guerra además me trajo de regalo a que no es mi esposa, tengo 3 hijos, y podría no haber nacido ninguno ni haberla conocido, pero bueno, así se dan las cosas de la vida. El buque, termino esta parte, llegamos a la altura del Golfo, a la altura de Puerto Madryn, nos volvimos a averiar, nos quedamos sin gobierno, nos quedamos sin electricidad, blackout se llama eso, el comandante estaba de lo más preocupado,
Y yo le decía desde mi juventud, y le decía, señor, no corremos peligro. ¿Usted cree que un buque británico va a creer que esto es un buque de guerra flotando a la noche a oscuras? Bueno, el caso es que tuvimos que volvimos penosamente, y ya la Armada nos dio otra operación. Seguimos en operaciones, seguimos en el mar. No, estuvimos en la ría de la entrada de Bahía Blanca, la entrada a Puerto Belgrano, y nuestra función era hacer piquete antiaéreo. Teníamos que detectar y controlar los aviones que se acercaban. Existía el riesgo de que se acercaran aviones Vulcan, así que de día estábamos en una posición estratégica con los radares para tratar de detectar. También controlábamos a los aviones que iban al aeropuerto de Bahía Blanca, y a la noche zarpábamos, ¿no es cierto?, con nuestro único eje, y servíamos de blanco a los Super Etendard, que eran los aviones que tenían la Armada, y que eran los únicos aviones que tenían radar nocturno. Los radares que tenía la gente de la Fuerza Aérea y los otros aviones de la Armada no tenían radar nocturno. Así que tenían que practicar en aviones muy nuevos. Así que fuimos blancos durante la noche, piquete anterior durante el día, y allí estuvimos hasta que se terminó un día. Nos dijeron, se terminó la guerra, vuelvan a puerto. Bueno, durante mucho tiempo, te puedo decir, no podía escuchar la marcha de las Malvinas sin que se me cayeran unos lagrimones, ¿no? Claro. Pero bueno, con el tiempo, digamos, los sentimientos se mantienen, las heridas se curan. Buena frase, esa es verdad. Me gustaría también hacerte una pregunta, ya que mencionaste ustedes que tenían los misiles Exocet. Hubo un par de misiles Exocet MM-38 que fueron después hacia las islas. ¿Eran de la dotación de ustedes o eran de otro buque? Bueno, buena pregunta. Sí, nosotros una parte eran de nuestra dotación, Ajá. y otra parte estaban en el taller de misiles. Nosotros cuando, vino la gente del taller de misiles, ponía una carpita, estaban trabajando, y yo le decía al comandante, señor, esta gente se quiere llevar nuestros misiles. Y el comandante decía, bueno, no, es una cuestión reservada. Bueno, le dije, mire, yo lo único que le pido que si se van mis misiles, yo me voy con los misiles para operarlos desde tierra. No, usted no se puede ir, usted es el jefe de armamento. No me dejó, lo lamento, me hubiera gustado irme con ellos. Cuando nos enteramos que efectivamente se llevaban nuestros misiles, los firmamos y demás. Y esos misiles, te cuento la historia, Sí. esos misiles fueron transportados vía aérea hasta las Islas Malvinas, fueron montados en un tráiler, y un brillante ingeniero de la Armada, el almirante Pérez, ya fallecido, entonces no era almirante, era capitán, pero él estuvo a la cabeza, junto con la gente del taller de misiles, del armado de una instalación que ni siquiera los franceses tenían todavía en servicio, que era una operación para lanzar misiles Exocet desde la tierra hacia el mar. Como no, después me contaron en detalle cómo fue, pues yo tenía un interés especial, y al almirante Pérez después lo tuve como jefe. Yo fui director de educación naval, el almirante Pérez era director del Instituto Universitario Naval. Ya conversamos muchas horas, yo estaba muy interesado en el tema, me contó. Me decía, claro, el tema era que tenían los misiles, no tenían la instalación electrónica que había a bordo, entonces tenían que manejar el lanzamiento en forma manual, ¿no es cierto? Con corrientes positivas, corrientes negativas. Entonces dice que el primer misil, se lanzaban esos misiles contra los buques británicos que venían a hacer fuego contra objetivos terrestres. Venían a la noche, impunemente, desde la distancia, bombardeaban. Se lanzó el primer misil, no salió, los británicos no se enteraron, de día los escondían, digo en general los argentinos, pero eran otros que estaban allí. Creo que estaba el teniente Ries Centeno, que es un infante, manejando la parte operativa. El segundo intento sale el misil, pero por un problema de corrientes positivas y negativas no sale hacia el lado donde se movía el buque, sino en la dirección opuesta, y el buque no se entera y no se produce impacto. Y la tercera oportunidad, el tercer misil, sale y le impacta al Glamorgan, que era un buque británico. Estaba graduado, los misiles esos se graduaban a 2, 5, 7 metros, estaba graduado a 7 metros para evitar el riesgo de que chocara con alguna bola, y entra por el hangar. Y lo neutraliza, no lo hunde, pero digamos saca del servicio. Muere allí un teniente, el teniente Tinkel, cuyas cartas después se hicieron famosas, ¿no es cierto? Un chico que no estaba muy feliz con el curso de la guerra.
Pero bueno, nuestros misiles, nuestro buque no pudo lanzarlos, pero nuestros misiles fueron lanzados y un misil, no sé si era justo el nuestro o el del taller, pero uno de esos misiles de esa batería terrestre impactó en un buque británico y lo neutralizó. Muchos años después me enteré que fue un motivo de grave disgusto entre Margaret Thatcher y François Mitterrand, porque ella le enrostraba que nos habían dado digamos, las instalaciones terrestres. Francés le decía que de ninguna manera, y claro, no podían suponer que había sido como tantos otros Invento desarrollos argentino. genuinamente argentinos, ¿sí? Digamos que nuestra capacidad de improvisación es siempre importante y ese es el valor que tiene también tener gente muy bien preparada, porque eso que hizo en su momento el capitán Pérez, después almirante Pérez y la gente del taller de misiles fue sencillamente extraordinario. Claro. Aparte es muy gracioso también el nombre que le pusieron, ITB, Instalación de Tiro Berreta. Más argentino imposible. Sí, 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 sí. Aparte, yo les decía, ¿por qué lo graduaron tan alto? Lo hubieran graduado a 2 metros y entonces les causaba un impacto mucho más significativo. Me decían, pero teníamos miedo que las olas, necesito cara contra las olas. Y yo le decía, ¿ves? Eso por no llevar un oficial naval. Los oficiales navales sabemos que el fuego contra objetivos terrestres solamente se hace cuando hay mar calmo, porque no puede correr el buque el riesgo de que el movimiento del mar haga que el tiro se desvíe y puede caer sobre instalaciones propias, puede caer sobre Puerto Argentino. Tenía que ser muy preciso el tiro contra objetivos terrestres. Y después también me preguntaba, bueno, eso sucedió 3 o 4 días antes del fin de la guerra, no hubiera cambiado nada, ¿no? Pero bueno, me hubiera gustado estar allí, me hubiera gustado estar operando mis misiles. Después pienso que hubiera sido también prisionero británico. Vaya a saber cómo hubiera sido la cuestión. Me contaba el almirante Pérez, termino con esto que es una anécdota simpática, ¿no? Me decía que él, por haber estado en Francia, tenía, en ese momento eran franco-franceses, esto es previo al euro, ¿no? Entonces él había una cantina para los presos, porque cayó de preso, prisionero de guerra, donde podían comprar cosas, no le aceptaban la plata argentina, pero él pudo comprar con los francos franceses. Cuando los británicos detectaron que había franco francés, dijeron, ahí está el francés que fue infiltrado por el misil y lo buscaron por todas partes, pero no había tal No francés, conocía esta anécdota, mira. era nuestro querido Pérez, que realmente es un hombre notable, ¿no? Por su conocimiento, un montón de gente extraordinario, y bueno, para mí era un placer conversar con él y digamos, escuchar todas estas anécdotas de primer agua, ¿no es cierto? De Claro, uno de los obvio. protagonistas. Y una de las últimas preguntas me gustaría hacerte para que nos esté escuchando que no está empapado en el tema naval. Tu función como jefe de armamento, ¿qué hace el jefe de armamento en un buque? Bueno, el jefe de armamento conduce los distintos sistemas de armas del buque. El buque tiene la parte misilística, Ujú. tiene la parte, la artillería, o sea, los cañones que hacen fuego contra objetivos terrestres o fuego contra otros buques, tiene un sistema antisubmarino, o sea, tiene un jefe de armas submarina, y un jefe de control de tiro. Entonces está la parte técnica del control de tiro, el cargo control de tiro, el cargo misiles, el cargo artillería y el cargo armas submarinas. Según la envergadura del buque y las características y las armas que tiene el buque, el departamento de armamento tiene más estructura. Al año siguiente fui jefe de armamento del destructor fragata Heroína, y ahí teníamos misiles antiaéreos, teníamos los Aspide, teníamos además los misiles MM-40, que tenían más, MM quiere decir mar-mar, ¿no es cierto? Para lanzarse desde el mar a otro elemento marítimo, que tenía mayor alcance que el MM-38, también tenía la parte de armas submarinas, en fin, hay buques que tienen también un helicóptero que puede llevar un misil o un tipo de armamento o servir de lo que se llama relé, ¿no es cierto? O sea, el helicóptero está en el aire y como el helicóptero tiene un horizonte por su altura más lejano que el buque, sirve para conducir los misiles directamente desde el buque hasta un lugar donde el buque no ve.
porque hay veces lo tiene que lanzar más allá del horizonte, ¿no es cierto? Así que bueno, todo eso hace el jefe de armamento, y además normalmente el jefe de armamento tiene una parte importante del buque que es lo que se llama la parte de material naval. Todas las operaciones navales, por ejemplo, el aprovisionamiento de combustible, traslado de pesos, las maniobras marineras, cuando uno amarra puerto, cuando uno zarpa, toda la parte material naval también está bajo el control del jefe de armamento. Es digamos, el hombre de la cubierta, el hombre de las armas, ¿no es cierto? Hay otros, se llama departamento. Hay otro departamento que es el departamento operaciones, que se maneja también las operaciones, los radares, los movimientos del buque. El departamento máquina, que se ocupa de la propulsión, que a su vez tiene electricidad, propulsión. Así, las tareas están muy bien definidas. Hay los cargos, los jefes de cargo son los más jóvenes, son los que digamos, están sobre el material, y el jefe de armamento es un poquito el coordinador de todas esas operaciones. Y en un buque, por ejemplo, en la Heroína, que era un buque mayor, el jefe de armamento se sentaba en una consola desde la cual ordenaba las distintas operaciones, los lanzamientos y demás. Digamos, para mí si hubiera sabido lo que hacía un jefe de departamento cuando empecé la Armada y elegí artillería y armas, lo hubiera elegido 5 veces. Me había puesto muy nervioso por la que no me lo dieran, porque para mí era la parte más sustancial. Un ejercicio de tiro es algo muy excitante, porque hay blancos, ¿no es cierto? Los blancos, un remolcador, ¿cómo se tira? Un remolcador lleva un blanco con unos cuantos cientos de metros, y uno cuando hace tiro con radar tiene que estar muy seguro a cuál de los dos tiene que apuntar, ¿no es cierto? Cuando lo mismo se hace contra un avión, el avión lleva un largo cable y la punta va a una cosa que se llama una manga ecorreflectante, y también hay que tirarle sobre la manga con mucho cuidado. Pensá que hay armas automáticas que se tienen que enganchar, ¿no es cierto?, el radar, y tiran a velocidad de 600 tiros por minuto, como la Breda Boford, que es sumamente rápida, ¿no? Entonces no te puedes equivocar, mucha adrenalina, y ni te cuento en los buques más viejos como el Belgrano, cuando tenía las baterías de 6 pulgadas, 5 pulgadas, es realmente lo que yo me imaginaba cuando leía los libros de Sandokan, pero lo grande. Entiendo, Juan Carlos. La verdad, te agradezco mucho por tu tiempo. Nos contaste la historia tuya del Seguí. Así que gracias, realmente gracias por esta charla. Bueno, no, yo estoy agradecido de haber podido volcar esto. Les mando un gran abrazo a toda la gente del Seguí que pudiera escuchar esto. Y después, en alguna oportunidad, yo creo, cuando uno menos sabe de la guerra es cuando la está viviendo, porque uno ve su buque, ve su micromundo, el soldado ve su trinchera. Pero bueno, después dediqué muchos años de mi vida al estudio de Malvinas, de las circunstancias previas y posteriores. Y tenemos buenos planes dentro del grupo de trabajo que estoy, incluso dentro del espacio político, de qué tendríamos que hacer para forzar a los ingleses a sentarse en la mesa de negociación, qué podemos proponer para que esa negociación sea fructífera, qué haremos con las Malvinas cuando las recuperemos, porque las vamos a recuperar, y qué vamos a hacer con ellas y cómo vamos a manejar este territorio para que tenga las mejores condiciones y no sufra cosas que nos están pasando en el país una vez que lo tengamos. Bueno, lo importante siempre, yo he escrito algunas cosas que se llaman Malvinas y el futuro, es cómo vamos a hacer, porque Malvinas tiene una tremenda importancia geopolítica, la proyección sobre la Antártida nuestra, ese ángulo que vemos en la Antártida, a un lado tiene el Calafate y el otro lado están las islas Sandwich del Sur. Sin Malvinas y las islas Sandwich y Georgia, nuestra proyección antártica es mínima, perdemos una enorme porción de mar, en Malvinas se explota el petróleo, en Malvinas se explota la pesca, entonces hay muchas cuestiones que son actuales. La historia es importante, pero es importante hoy saber qué cosas tenemos que hacer y cómo vamos a hacerla, porque no si queremos recuperar Malvinas, porque tenemos que recuperar Malvinas, que es una parte irrenunciable del territorio argentino, y no lo vamos a lograr simplemente llorando o pidiendo. Tenemos que actuar en la forma más inteligente posible dentro de lo que es el derecho internacional y dentro de lo que son las relaciones entre las naciones, que combinan siempre una parte de diplomacia, una parte de poder.
verdad coincido con vos, es fundamental todo lo que es geopolítica y estrategia a futuro, y es un tema muy, muy interesante a tratar. Te vuelvo a agradecer, Juan Carlos, eh, Y bueno, así que bueno, estamos en contacto y gracias. cómo no, muchas gracias a ti y hasta cualquier momento. Un abrazo grande.